¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y bueno, siempre van a ser voces diferentes. La primera voz del día de hoy va a ser Felipe Piña. Como historiador vamos a hacer una recorrida por distintos aspectos. Les recomiendo el Instagram de Felipe Piña, más allá de toda su rica bibliografía, donde revive momentos e imágenes de nuestro pasado que son maravillosos y forman parte de la historia. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con el doctor Juan Manuel Bulacio, que es médico psiquiatra, pero un tema que le quiero preguntar. Vemos que la gente está cada vez más agresiva y este tema de las diferencias que hay en pensamiento político la vuelca de una manera tan venal que la pregunta es si hay o no conductas psicopáticas. Bueno, volviendo a las voces, la primera voz del programa al día de hoy, ya lo mencioné, a ver si lo tenemos ahora en pantalla, es Felipe Piña, lo tenemos ahí. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué contás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, ya pasó el 9 de julio, pero tenemos una foto, ¿no? Y apelo a la creatividad de imágenes, y cuando damos el cruce de las calles, y estamos viendo ahí las imágenes, donde, bueno, el cruce de Independencia y 9 de julio, y bueno, obviamente eso tiene un significado y un significante, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tiene que ver también con mi último libro, que es Calles, para perderse y encontrarse en la historia argentina, donde hablo un poco del origen de las calles, por qué se llaman así, qué sentido tienen estos nombres. Y me pareció lindo ese cruce de 9 de julio e Independencia, que lo dice todo, ¿no? La fecha de la proclamación de la independencia y la independencia en sí, término que por supuesto es algo inconcluso, ¿no? Que seguimos transitando, que arrancó allá por el 16, pero que tuvo sus zigzags, sus idas y vueltas, un largo y sinuoso camino, ¿no? Por el que transitamos todavía hacia la independencia, podríamos decir, ¿no? Bien, y seguimos la recorrida de las calles. ¿Qué otra referencia marcada vos me podés mencionar? No, bueno, infinitas, imagínate que son 2050 calles, Bien, pero primero 2050 calles. Bien. Te sí, digo, ¿te puedo decir algo? hay algunas cosas así interesantes, como Sí. que el 94% de las calles tienen nombre de varón y solamente el 6% tiene nombre de mujer. Ah, qué La dato. mayoría concentradas en el barrio que conocemos como Puerto Madero. Sí. El resto, el 50% de los barrios porteños no tiene una sola calle con nombre de mujer. Así que bueno, da para mucho, ¿no? Una gran cantidad de militares, muy poca referencia a los pueblos originarios, una hegemonía unitaria en las calles, muy pocos federales, que te diría que lo podemos contar con los dedos de una mano. Sí. Y Rosas no tiene una calle en Buenos Aires, sí la tiene su mujer Encarnación Escurra, no Juan Manuel de Rosas. Y Juan Facundo Quiroga tiene una calle, pero en la que nadie vive, porque es una calle de circunvalación que está detrás de la Facultad de Derecho. Así Sí. que la gente que pasa por ahí ni sabe que se llama Juan Facundo Quiroga y nadie vive en la calle Quiroga, ¿no? Y en cambio las calles de unitarios son centenares directamente, ¿no? Bien, cuando hablamos de calles, nombres de calles, bueno, ¿quiénes planifican el nombre de las calles o en qué se basan cuando planifican el nombre de las calles? Bueno, esto es muy viejo, esto arrancó en 1893 con la primera nomenclatura de las calles y después se fueron agregando de acuerdo a las circunstancias políticas, se fueron cambiando los nombres, pero la verdad que hay un bloque duro que no cambia, con muchos nombres muy discutibles, ¿no? Como el propio Rivadavia, Claro. como Alvear, ¿no? Que fue el hombre que quiso entregar nuestras provincias al Imperio Británico, como, bueno, tanto Ramón Falcón, que es un asesino de trabajadores, ¿no? Que están ahí. Ramón Falcón es la segunda calle más larga de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Así que es un tema muy interesante, a mí me pareció lindo poder contar la historia argentina a través de las calles, ¿no? Esa Y fue un poco la idea. la historia argentina a través de las calles. Mira, te voy a decir algo que ya sé que no es historia, pero sin embargo tiene su vinculación. Por ejemplo, si yo tengo que ir a una localidad, a un pueblito del interior y tengo que poner el GPS, digo, bueno, porque no sé exactamente, coloco San Martín al 100. Claro, Bueno, y me encuentro que en todos los lugares está la calle San Martín. ¿Tenés una sí. estadística de aquellos próceres que más presencia tienen en todo el país? Sí, sí, claramente, sí. En ese caso, muy bien puesto, muy, muy merecido, ¿no?
o Belgrano, qué sé yo, pero después otras que tenemos unos temas para discutir, pero efectivamente hay una repetición del callejero en general en las ciudades y pueblos del país, bastante parecido. Por eso digo que el libro no es un libro unitario, porque habla de Buenos Aires, pero también está hablando del callejero nacional de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, y hacemos un paso acá. Me gustaría, ahora se está, bueno, debatiendo, ya se instaló. Vuelvo a Belgrano, ya que hablas de la calle Belgrano, quiero a Belgrano como prócer en sí, como industrialista, ¿sí? Sí. Y ahora que está la ley de cáñamo industrial, de cannabis medicinal y demás, y bueno, muy poca gente, obviamente los historiadores sí, pero muy poca gente tiene esa perspectiva que tenía Belgrano hace muchísimo tiempo con respecto al cáñamo industrial y al cannabis medicinal, ¿no? Sí, no tanto el cannabis, pero sí el cáñamo, porque el cáñamo era una planta que se usó históricamente para hacer sogas, para hacer cuestiones textiles, y Belgrano lo que quería hacer era promover la Marina Mercante Nacional, ¿no? Claro. Por eso crea una escuela de náutica y por eso promueve el cultivo de cáñamo en aquel momento, ¿no? Así que es un pionero en este sentido. No se ocupó del tema del cannabis específicamente, pero sí del cáñamo, ¿no? El cáñamo fue una de las cosas que promovió a este gran industrialista, como bien decís, Gustavo, que además era alguien que decía, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Bien. Es decir, no exportemos materia prima, exportemos productos elaborados a partir de la materia prima, creemos empleo, agreguemos valor, ¿no? Esta idea industrialista que tenía este extraordinario hombre que fue nuestro querido Manuel Belgrano. Y cuando dice exportemos zapatos, en definitiva exportemos valor agregado, ¿tuvo obviamente el término lobby no se utilizaba, pero tuvo algún lobby, un freno de la sociedad queriendo bloquear estas ideas? Absolutamente, absolutamente, porque había un poder tremendo que era el poder de la burguesía terrateniente a la que no le interesaba la industria, ¿no? Claro. Estaba muy bien comprando manufacturas y vendiendo materia prima. Y bueno, fíjate que esta oligarquía terrateniente recién va a aceptar la industria por necesidad en los 30, cuando venga la crisis del 30. Hasta ese momento fueron completamente reacios a cualquier tipo de industrialización local. Ellos querían un país agroexportador, no exportar trigo y carne e importar todo el resto. Así que así fue hasta los años 30, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, volviendo al libro, ¿ya está en la calle? Sí, ya está. Bien. Ya está en todas las librerías del país. ¿Editorial? Planeta, como siempre. Editorial Planeta, como siempre. Bueno, muy bien. Y hablando de las calles, vamos en sentido inverso. ¿Cuál sería el más resistido? Pregunto, ojo que no leí el libro, así que, Roca, ¿cuál sería el más resistido? ¿Resistido en el sentido de la nomenclatura o por parte de la gente? Porque son dos cosas distintas. En sentido de la nomenclatura. Sí, el sentido de la nomenclatura, Rosas. Rosas no ha tenido nunca calles en Buenos Aires, ¿no? Bien. Siendo un personaje muy importante, por supuesto polémico, pero si hay tantos unitarios, ahí está el criterio que nos permitiría decir, bueno, ¿por qué no hay una calle Rosas, habiendo tantas calles de representantes unitarios como Lavalle, bueno, cantidad impresionante? Estamos hablando de centenares de militantes del unitarismo, ¿no? Clarísimo. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Un abrazo muy grande, que esté muy bien. Bueno, y estuvo con nosotros, hemos escuchado la voz de Felipe Piña. Vamos ahí a una tanda, a un separador y continuamos con el doctor Juan Manuel Bulacio. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ahora sí, estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio. Siempre trato de aprovechar tus conocimientos para hechos que ocurren a diario o hechos cotidianos y demás. Hoy tenemos una sociedad que está hipersensibilizada. Obviamente está pasando una situación en general compleja, pero vemos también que en el mundo y en la República Argentina se están dando, más allá del término grieta, situaciones violentas.
y donde en algunas personas florecen aspectos, personalidades que uno se sorprende, ¿no? Y cuando uno dice por A o por B, esto de los dos lados de la grieta, no quiero decir de un lado, ahora está el gobierno actual, tiene sus detractores, entonces van y dicen, bueno, le ponemos una horca y dicen, bueno, si está muerto, mejor. Y ocurría también cuando gobernaba el gobierno anterior. Entonces, ¿a qué voy? Hay conductas que se van exacerbando, hay conductas psicopáticas en esas personas que meten todo, la diferencia, la política, el fútbol, la economía, todo, y llegan a esos extremos. Sí, la verdad que hay muchas cosas dentro de todos estos conceptos, pero vos hablas de la personalidad, ¿no? Y hay muchas maneras de abordar el tema de la personalidad, pero básicamente podríamos decir de manera muy simple, que es el modo de ser. Ese modo de ser tiene una cantidad de rasgos, ¿no?, que lo configuran y que son, en algún punto, son normales, todos lo tenemos. Rasgos de dependencia, rasgos histriónicos, rasgos, te diría, para lo que vos quieras, ¿no? Bien. Uno de esos, algunos rasgos impulsivos, rasgos psicopáticos. Ahora, ¿cuál es el problema? Esos rasgos, bueno, en un cierto nivel y acorde con la sociedad, digamos, son normales. El problema es cuando están o muy altos o muy bajos o cuando se vuelven muy rígidos. Por ejemplo, el rasgo psicopático que mencionabas, bueno, de alguna manera el rasgo psicopático tiene que ver con el poco funcionamiento, la poca aceptación de las reglas y la consiguiente dificultad para vivir en sociedad. En ese sentido es muy llamativo como, por ejemplo, los parámetros que miden los rasgos psicopáticos son distintos en nuestra sociedad que en otras sociedades más organizadas y más estructuradas, quizás. ¿Cómo que? A ver, un ejemplo. Bueno, por ejemplo, cruzar una calle con el semáforo. Perfecto. Sí, perfecto. ¿No? Una vez, yo lo cuento a veces a mis alumnos, que una vez estaba en un país del este europeo, en la esquina, no había nadie cerca, un originario y yo, sí. Y el semáforo, no había un auto, no había nada, era un domingo a la mañana, no había nadie. Y yo dije, voy a cumplir lo mismo, las normas del lugar en el que estoy. Pero hubo un momento que mis piernas se movieron solo, digo yo, ¿no? Y crucé la calle. Quiero decir, tenemos como incorporados elementos. Entonces, hay rasgos que deben medirse acorde con la sociedad. Nuestros rasgos, digamos, antisociales o de no aceptación de la norma son más altos que en otras sociedades. Eso, bueno, es un tema por ahí para un análisis sociológico, cómo influye dentro de nuestra sociedad. Para mí habría que intentar en lo posible bajarlo, pero va muy ligado a una idiosincrasia compleja, digamos, que hay muchos temas para ver. Ahora, lo cierto, volviendo a lo tuyo, es que... Pero eso primero es la no aceptación de la norma que tipifica a nuestra sociedad. Claro, exactamente. Eso como un rasgo más bien generalizado. Cuando esto es muy extremo es cuando se habla de la psicopatía o el psicópata. El psicópata directamente se guía por sus propias reglas. Mis reglas son las que valen. El otro no sé, qué sé yo, es un problema del otro. No le interesa. Por eso tiene dificultad para hacer empatía. O sea, ¿la toma del Capitolio en Estados Unidos puede ser un rasgo psicopático? Y lo que pasa es que... más allá de la política. Claro, el rasgo está en cada persona, pero está metido dentro de la sociedad. Por supuesto, el incumplimiento de normas y de reglas. Lo que pasa es que da lugar a un montón de cuestiones. Pero es cierto, volviendo a lo que vos decías, que ante una situación de estrés severo, social, psicosocial, estos rasgos... sin llegar a esos rasgos, sin llegar a ser tan extremos como las personalidades psicopáticas, impulsivas y demás, estos rasgos se expresan más. Sí. Entonces, por ejemplo, como lo que vos decías, lo antisocial o psicopático, los rasgos impulsivos. Entonces es como que se radicaliza más todo. Entonces, al radicalizarse, favorece que estos rasgos sean más rígidos. Entonces, aunque no sean personalidades completamente psicopáticas, estos rasgos se expresan más y con mayor rigidez. Cuando hay divisiones, nuestra sociedad en general es una sociedad bastante fragmentada en distintos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso tiende a intensificar estos rasgos. Entonces, claro, rasgos de impulsividad, por poner esos dos, y rasgos psicopáticos incrementados, repercuten muy negativamente en la sociedad y va llevando una especie de retroalimentación y de bola de nieve,
¿no? Que hace que la insatisfacción sea mayor, la posición cada vez más radicalizadas, los gritos cada vez más fuertes, las posiciones cada vez más extremas. Entonces, ahí es un ejemplo donde esta forma de ser, la personalidad, se retroalimenta con lo social y se retroalimenta con los momentos que se viven socialmente. Entonces ahí, y volviendo a esa palabra que vos decías, grieta, divisiones, bipolaridades, no sé, como uno lo quiera llamar, en distintos terrenos, generalmente te decía, por un lado... Bueno, vamos al fútbol, vamos a distintos deportes y demás, o a los chicos cuando van al boliche y demás, que se agreden de una manera jugando con la muerte. Porque se pone todo como, entre comillas, se bipolariza todo. Bipolar en el sentido no de trastorno de ánimo, sino en el sentido de una visión blanco-negro. Sí. Cuando mirás es blanco-negro o es todo o nada, entonces tengo que sumar argumentos de cualquier lado para confirmar. Al todo para confirmar al todo o al nada. Cuando se pierden los grises, uno va al todo o al nada. Y ahí es donde, por ejemplo, si uno habla de psicopatía, tiene que tener cuidado porque es rápido. Hoy puse una nota en el Facebook explicando algo de la psicopatía, pero claro, ¿cuál es la tendencia? A pesar, sí, yo conozco uno, sí, estamos rodeados. O sea, el psicópata es el otro. Nunca, cuesta más ver el propio rasgo. El propio rasgo psicópata. Cuando uno es un psicópata no lo va a ver nunca, pero el rasgo, o sea, ese pequeño fragmento que tenemos, eso sí lo podemos ver. A ver. ¿No es cierto? ¿Cuál sería? Y eso nos corrige, no puede permitir ¿Cuál corregir. sería para permitir corregir? Y un rasgo psicopático es tratar de sacar una ventaja, estamos en la ruta y nos metemos por la banquina, o en la ¿Eso ya es un rasgo psicopático? Y eso es una transgresión de una norma, digamos. Es una transgresión de una norma que generalmente se da en personas que tienen rasgos psicopáticos. Vos ves que hay personas que están 4 horas acá y hay otros que si puede aprovecha. Ahora, el que aprovecha cumple su propia ley por encima de la ley que regula a todos. Entonces, ese que aprovecha lo hace en detrimento de otro que está cumpliendo. Por eso tiene un efecto tan negativo sobre lo social, porque no es que le gana a un ente abstracto, le gana tiempo a otro ser humano, que es el que pierde tiempo por todos los que vienen por la banquina. Entonces, hay muchísimos ejemplos de ese sentido, donde la ley es mi ley. Hablo como rasgo, en una pequeña escala. No estoy diciendo que el que va por la banquina es un psicópata. Está claro. Digo, todos tenemos rasgos. Yo crucé la calle porque mis piernas se empezaron a mover solas. ¿Sí? Es decir, entre comillas, ¿no? Es decir, sí. Yo no, digamos, lo tenemos bastante incorporado. Ahora, hay que tener cuidado con naturalizarlo por demás. Los argentinos tenemos una cierta tendencia a naturalizar la transgresión. Y este es un problema desde ese punto de vista, porque la transgresión, cuando afecta a otro, y es un magnificador de estas diferencias y de estas dificultades sociales. Y a veces puede generar frustración o bronca o lo que sea en el otro y desencadenar, por ejemplo, una respuesta impulsiva. Entonces, psicopatía de un lado, respuesta impulsiva del otro, a mí no me importa, y todo se va retroalimentando. Este es el grave problema, digamos, de no, por lo menos intentar reconocer cómo es uno, encontrar cuáles de esos rasgos pueden ser perjudiciales desde el punto de vista social, no solamente el del otro, el mío, el propio. Y de esa manera intentar, uno va a vivir mejor y más equilibrado. Sí. Y probablemente desde lo social esto todavía se note muchísimo más. Pero bueno, es un cambio cultural muy, muy grande. Pero de alguna manera, por lo menos tenerlo en foco, a mí me parece que es importante. Es una característica de los argentinos el permanentemente no tenerle respeto a las normas o violar las normas. O sea, ¿ya forma parte de un proceso cultural? A mí me parece lamentablemente que en un buen grado sí. Y esto lo vemos en cosas, uno ve, no sé, partido de fútbol, ¿sí? Sí. Más allá de que si pierde tu equipo uno se queda con bronca y todo, pero uno ve el tiempo neto de juego, ve la simulación, ven que no sabe quién tirarse al piso. Si se tira el arquero por allá, se tira un delantero, de golpe se levanta el delantero, se tira el mediocampista, se simula. Es un rasgo, cuando es de tu equipo por ahí lo festejas. Cuando es del otro lo querés matar. Entonces ahí está, ¿no? ¿Cuál es la regla? ¿Es distinta si me toca a mí que si le toca al otro?
¿no? Y a mí me llama, por ejemplo, la atención la tolerancia que se tiene con esos temas, ¿no es cierto? O sea, el tiempo neto de juego de fútbol y la simulación que hay, y se agarra. Vos ves que lo rozan. Entonces, se tira, roce, demás. Eso ocurre, sacalo al fútbol. Sí, en todo. Eso ocurre en la vida cotidiana. En todo. ¿Y entonces qué? En todo. Entonces yo creo que hay que cuestionarse un poco eso, si estoy naturalizando eso. Claro, esa picardía, lo que se llama viveza criolla y le pega muy en el palo, ¿no? ¿Cuál es el límite entre la picardía, la viveza criolla y conductas que pueden afectar en el mediano y largo plazo tu propia personalidad? Porque hoy tuve la ventajita en el partido de fútbol. Bien, claro. Soy un picarón bárbaro. Soy un pícaro bárbaro, pero después dos cosas pasan. Sí. Primero, que afecta a otro. Sí, y segundo, que después estás del otro lado también. Sí. Pero cuando lo hace el otro, no. Cuando vos lo naturalizás, estás del otro. Es un violento. Claro, el otro es un violento. Exactamente. Entonces, ¿cómo cambia el argumento en función de qué lado estás? Esto es un poco lo que tenemos que reflexionar. Y cuando miramos... O sea, pasa por el lado con que vos mirás con la lupa. Con la lupa con la que mirás. Por eso, desde el punto de vista social, y cuando hay conflictos y demás, uno tiene que tratar en lo posible de no tener una mirada totalmente radicalizada, mantener el juicio crítico y poder juzgar con un poco más de independencia y con un poco más de criterio, ¿no es cierto? Porque cuando esto no es así, las separaciones son cada vez mayores y no tienen solución, porque no va a haber una razón, una claudicación de uno sobre el otro cuando están enfrentados a muerte, salvo con una muerte. Claro. Y justamente como eso no es lo que se busca o lo que se debería buscar, evidentemente son escaladas que ¿dónde terminan? ¿No es cierto? Pero a mí yo veo que esto, que parece bastante simple de decir, se expresa en la práctica mucho más de lo que Bien. De lo que y uno te hago cree. Una pregunta, vos coautor de varios libros sobre el estrés, el manejo del estrés y demás. La pregunta que te hago, ¿el estrés o la ansiedad potencia este tipo de conductas psicopáticas? Sí, completamente, porque el estrés es un exceso de demanda, ¿no? No puedo responder con suficiencia. Entonces, como no puedo responder con suficiencia, apelo a lo que puedo, lo que tengo más a mano, que son mis propios rasgos, mi propia personalidad. Entonces, los rasgos que puedo tener de alguna manera controlados se incrementan ante esa demanda excesiva. Por eso es que aumenta la impulsividad o la psicopatía o muchos otros rasgos, ¿no? Hoy tomamos esos dos. Pero, o sea, el estrés puede potenciar. Lo aumenta sin lugar a dudas. La ansiedad va bastante ligada, ¿no? Un tema en el ámbito laboral o en un equipo y demás. Bueno, uno se elige para trabajar o elegís un compañero para trabajar y al tiempo te diste cuenta, che, tiene conductas psicopáticas. Como vos decís, puede ser que uno lo sea y mira al otro. Pero vamos a ver que la mayoría ve con ese tipo de conductas. Sí. ¿Se puede prever de antelación ese tipo de conductas? Bueno, ahí hay dos cosas. Sí. De alguna manera los estudios, los psicotécnicos, debieran estudiar bastante, y cada vez lo hacen más, este tipo de cosas. El estudio psicotécnico, el examen psicotécnico para un trabajo es fundamental, porque el examen psicotécnico permite, si no predecir la conducta, por lo menos decir, bueno, ojo que estos rasgos acá están presentes. Ojo que estos rasgos en algunos casos vienen bien. Por ejemplo, una persona desconfiada. Sí. Y bueno, si va a ser auditor, va a venir bárbaro. Sí. Ahora una persona desconfiada que tiene que trabajar en equipo con otro y probablemente no. Negativo, va a ser negativo. Bueno. Entonces el psicodiagnóstico permite estudiar este tipo de cosas y buscar un puesto donde vaya bien. En general, salvo grandes excesos, hay lugar para todo el mundo. Más allá de cómo es. Bien. Estos modos de ser es interesante porque para todos hay algún lugar. Bien. Buenísimo, la verdad, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a otro agradecimiento para Sastrería Windsor. Este saco, esta camisa, este pañuelito corresponde a, lo tenemos ahí abajo, www.sastreriawindsor.com.ar o @sastreriawindsor. Me despido de todos ustedes, nos vemos el próximo jueves 19:30 horas y no se pierdan este sábado la edición especial de Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece.
se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.